Gloria a Dios, amén. Al borde de su gran trono, ¿verdad? Cuando cantamos este himno también recuerdo que no hay lugar más alto que estar a la diestra del Señor. Bien, esta noche, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al segunda epístola a los Corintios, a su capítulo 9. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 9. Y nos pondremos de pie. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 9. Ahí vamos a tener nuestra pequeña meditación esta noche. Doy gracias a Dios por todos los que hemos venido, ¿verdad? Es hermoso ver cómo, y este sí es testimonio también, cómo el día lunes, que es uno de los servicios más importantes de la iglesia, podemos ver, hermanos, que hay en el corazón de nuestra congregación, de ustedes, el deseo de venir a orar. Gracias a Dios por eso, porque estamos viniendo un poco más para clamar al Señor. Dice entonces la palabra del Señor: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como le he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Siéntense, por favor. Hermanos, el apóstol Pablo siempre estaba pendiente de que las cosas en las iglesias estuvieran funcionando. Parte de eso es lo que esta noche hemos leído. Es un pequeño párrafo, un pequeño pasaje que es más extenso, pero está hablando de que la iglesia sea preparada siempre para lograr los propósitos. Cada cosa que nosotros hagamos, la iglesia debe ser preparada. Nosotros tenemos que prepararnos. Y el ministerio de Pablo, hermanos, fue un ministerio muy extenso. Cuando usted tiene la oportunidad, y a veces leyendo la palabra de Dios, vemos las últimas páginas donde están los mapas en la Biblia, y esos mapas son ayudas visuales como para que el creyente, el que tiene su Biblia, pueda ubicarse. Se dice que por lo menos, amados hermanos, en todos esos recorridos que el apóstol Pablo hizo, su trabajo ministerial en ese campo cubrió alrededor de unos 60,000 kilómetros. 60,000 kilómetros. Eso quiere decir que es bastante, ¿verdad? Con las deficiencias, o mejor dicho, con la falta de transportes como el que hoy nosotros contamos. Es bueno que nosotros podamos de alguna manera siempre ver estos cálculos, porque nos hablan de la magnitud de la obra. He hecho este comentario de este recorrido del apóstol Pablo. Y hay dos cosas que yo quisiera esta noche, amados hermanos, compartir con ustedes en esto. Primero,
que para hacer un trabajo como este, de estos viajes misioneros, cubrir un campo recorriendo alrededor de unos 60,000 kilómetros, por supuesto que eso es yendo, viniendo, visitando, recorriendo aquí, yendo para allá. Se requería primero, amados hermanos, de un vigor para hacerlo. Quiere decir que la obra de Dios requiere de un esfuerzo físico. Los hijos de Dios debemos de cuidarnos para esforzarnos en la obra de Dios. Pablo lo hizo y creo que todo creyente debe de cuidarse para servirle al Señor. Porque Pablo hizo esto, por supuesto, respaldado por Dios, pero también haciendo un esfuerzo físico. Nosotros en estas epístolas también tenemos cuánto sufrió, cuánto enfrentó, cuántas cosas tuvo que pasar, cuántas cosas tuvo que, enfrentar, no solamente viviendo, pero a veces también sobreviviendo. Pero es bueno que nosotros veamos la magnitud del esfuerzo físico que hizo. Se necesitaba tener un vigor para poder llevar adelante el mensaje de Dios, una buena condición física. Creo que Pablo se cuidaba para esto, ¿verdad? Pablo se cuidaba para esto. Pero también, amados hermanos, para llevar adelante esta obra, hacer esta obra en la magnitud que Pablo la hizo, se necesitaba tener una profunda convicción del mensaje que llevaba. Y es aquí donde yo quisiera hacer un énfasis muy, pero muy especial. Y quiero hacer una aplicación también a la vida nuestra, en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Porque imagínense recorrer toda esta cantidad de kilómetros con las penurias, con los vaivenes de las dificultades que se encontraba. Creo que Pablo, aún teniendo una capacidad física para hacer esto, que Dios por supuesto también le ayudó, físicamente hablando, pero también Pablo era un hombre que para llevar esto debía contar con una profunda convicción del mensaje que él estaba llevando. Decir, voy a ir hasta allá, pero ¿por qué voy a ir hasta allá? ¿Qué es lo que tengo que llevar? ¿Qué es lo que tengo que decir? Permítame decir una cosa muy importante aquí también, amados hermanos. Cuando vengo a predicar, siempre vengo, créame, lo que es un pensamiento, es una carga, y es una oración que a veces viniendo para acá, se lo digo al Señor. Y es que cuando usted viene a la iglesia, yo sé que nosotros traemos algunas cosas en el corazón que nos agobian, cosas que no se han resuelto, situaciones que nos cargan, a veces no son nuestras, sino que pertenecen también a familia nuestra, y eso también nos carga a nosotros. Ya hemos dicho eso, que es un problema de un hijo, una hija, un familiar, si alguien en la familia está enfermo, eso nos carga a nosotros. Y siempre le pido al Señor que ya sea que yo esté predicando u otro hermano venga aquí a predicar, que Dios pueda hablar al corazón para llevar una palabra de esperanza. Es decir, que al venir usted lleve una palabra de la cual se pueda tomar para sostenerse y para ver que Dios haga la obra que nosotros necesitamos para salir de esa situación que nos trae cargados a la iglesia. Sé que así venimos, amados hermanos, a veces, quizás no todo, pero muchos sí, pensando cómo voy a resolver este problema, cómo voy a salir de esta situación, cómo voy a arreglar esto, mañana tengo que hacer esto aquí, hacer esto allá, tengo que ver de una respuesta que me van a dar, qué me van a decir, cómo va a salir, en fin, hay tantas interrogantes. Y esa es mi oración, que cuando usted viene, se vaya con una esperanza. Es una esperanza que no le va a avergonzar, porque es una esperanza que cuando viene de Dios, tiene una respuesta. No es una esperanza vana,
no es una expectativa que no se va a cumplir. Si Dios le habla a su corazón, si Dios le dice algo, Dios lo va a hacer. Entonces, ¿dónde queda esto en lo que estamos diciendo? Hermanos, vamos a volver a este pensamiento, y es que para que Pablo haya hecho todo este trabajo, las cosas que nosotros encontramos acá, dice él que además de aquellas cosas externas, lo que más se golpea en mi corazón, y dice el apóstol Pablo, es la situación de las iglesias. Era una situación realmente para Pablo sumamente pesada. Por supuesto que él también dice que había que llevar todo al Señor para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde, que nos dé paz, que nos traiga quietud, que ponga en calma nuestros pensamientos, que el enemigo no se aproveche de la desesperación. El libro de los Salmos dice que Dios no va a permitir que los santos de Él, sus hijos, nos volvamos a la locura. Hay esperanza en el Señor. Pero en aquel tiempo, amados hermanos, había una frase que se mencionaba mucho para todo aquel que llevaba un mensaje de parte de Dios, o un mensajero, por ejemplo, de parte de un rey. Siempre han habido reyes, aún en la actualidad, todavía hay reyes. Pero había una expresión en hebreo que decía así: Sheliach Melech Kamelech. La voy a repetir de nuevo. Yo sé que esto es un poquito a veces, porque es un idioma que no lo conocemos mucho, no es tanto como el inglés, pero decía Sheliach Melech Kamelech. Traducido esto sería: el enviado del rey es como el rey. El enviado del rey es como el rey. Aquí hay un mensaje muy, pero muy importante para nosotros. Porque Pablo, cuando iba y hablaba de su rey, tenía que representar a la altura, como él mismo dice, a la altura de la profesión de la fe. Tenía que estar a la altura de su rey, de Dios. Y aquí nosotros nos encontramos con circunstancias que esto siempre tenemos que tenerlo presente en el corazón. Por lo siguiente, amados hermanos, llevar el mensaje de Dios para Pablo, antes de que hagamos una aplicación personal para nosotros, ya dijimos que no era fácil. Dice, he sufrido en esto, he estado como náufrago, he tenido, me han apedreado, me han dejado como muerto, han considerado, en ocasión me tuvieron que descolgar por una ventana para que yo pudiera huir. Pero en medio de todo eso, este pensamiento estaba en el corazón de él. El enviado del rey es como el rey. Cuando el pueblo de Israel, y eso le voy a pedir que en el inicio, por ejemplo, del libro de Números, Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que cuando Israel va a atravesar el desierto, el Señor menciona sus dos nombres. Menciona el nombre de Jacob y menciona también el nombre de Israel. ¿Por qué será eso? Israel iba a pasar por el desierto. Y cuando Israel va a pasar por el desierto, Dios lo identifica con el nombre de Israel. Ya nosotros sabemos que el nombre de Jacob significa suplantador. Pero el nombre de Israel significa príncipe con Dios. Un vencedor. Ha luchado contra Dios y contra los hombres y ha vencido. Por supuesto que el sentido de luchar contra el Señor no es la misma connotación de luchar contra los hombres. Pero es interesante que Dios, cuando Israel va a pasar por toda esa experiencia, por ese desierto abrumador, el yermo desierto, Jacob lo describe que en el día era un calor abrasador y al llegar la noche era un frío que congelaba y que podía matar a cualquiera. Pero el Señor le da un mensaje: cuando tú pases por ese desierto, aún en esa soledad, el porte tuyo será el de un príncipe que ha luchado y que ha vencido.
irás por el desierto. Cualquiera puede decir, bueno, y aquí en el desierto, ¿quién me mira? Aquí estoy prácticamente sin auxilio, pasando por una experiencia de sequedad, de aridez, de problemas. Y en esos momentos es cuando el enemigo viene y manda pensamientos que son a veces deprimentes para que en medio de esos problemas consideremos que no valemos nada, que la vida suya no tiene significado. Estoy terminado. Y hermanos, literalmente hay creyentes que cuando las cosas no van bien, se tiran, pero digamos, a la calle, pues, a sentir que no vale nada la vida. No estoy cantando, por cierto, pero es como que dijera, la vida no vale nada, no tiene significado. Y Dios dice, no, eres un príncipe. A pesar de lo que estés pasando, debes de mantenerte con ese porte. Debes de mantener una actitud de un vencedor. Debes de mantener una actitud de una persona que, aunque esté en medio de una enfermedad, en medio de una situación que te está maltratando, que te tiene contra la pared, debes de saber que eres un príncipe, que estás pasando en ese desierto. Y no te llamo Jacob, te llamo Israel. Y esto es igual. Pablo pasó por momentos, hermano, de escasez. Él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y siempre que llegó con el mensaje, no como unos cantantes, hermano, me contaba un hermano, que en cierta ocasión llegaron a un púlpito. Y desde que llegaron, trataron de tocar la conmiseración de la congregación. Y cuando comenzó a hablar, dijeron, hermanos, vamos a cantar. Nosotros no somos nada, no valemos nada, somos indignos. Eso en gran parte es verdad. Pero cuando la persona está en Cristo, esos pensamientos no tienen que ser así. Porque ¿cuál es el valor que tenemos ahora? Los méritos del Mesías. Los méritos de Él fueron imputados para nosotros. Vinieron para nosotros. Hoy no podemos decir que no valemos nada. No podemos decir que somos una basura. No, decir eso, amados hermanos, es altamente contradictorio al propósito de Dios. Porque todos los calificativos que el Mesías nos da, que nuestro Señor Jesús nos da, dice, vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo, perdón. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois, dice el apóstol Pablo, embajadores que tenéis el alto ministerio de la reconciliación. ¿Cómo podemos venir a decir que somos miserables, que no tenemos ningún mérito de bendición, cuando los méritos que tenemos como hijos de Dios son por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nos lo dio, lo hizo por nosotros, y al aceptarlo venimos a ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos decir, cuando el apóstol Pablo menciona que somos rey y sacerdote, cómo podemos decir que no somos nada? Entonces, estos hermanos, además de eso, decían, y realmente no hemos comido desde ayer, apenas unos hot dogs comimos hoy antes de venir acá. Y no estoy exagerando, hermano. Ese es un testimonio que me estaba compartiendo uno de nuestros hermanos que hace tiempo venía acá a nuestra iglesia, el pastor Roberto Martínez, compartía eso hace tiempo. Entonces nosotros pasamos por dificultades. ¿Cuál es el pensamiento que hoy tiene? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Cómo está ahí su fe? ¿Cómo está su valor? ¿Cómo está su esperanza? ¿Cómo está hoy, esta noche, nuestra visión de la vida? ¿Se ha caído todo eso? ¿Se ha derrumbado? No. Pablo llevaba un mensaje y estaba consciente, porque esto era una realidad. El enviado del rey es como el rey. Tenía que estar a la altura de su Dios. Y sabe que no estoy hablando de la deidad.
de que Dios es Dios. Hablo, amados hermanos, de estar a la altura de lo que somos. No permita que ese problema que pudo haber traído esta noche aquí lo haga sentir que su vida está destruida, que está aniquilada. Vamos a salir adelante. Debemos de tener confianza en el Señor. Nos sobrepondremos a eso. Determinemos esta noche que vamos a luchar con la ayuda y el poder de Dios, que nos vamos a tomar de la mano de Él, que vamos a reclamar las promesas, que esa situación, cualquiera que sea, no nos va a terminar, sino que vamos a vencer. Pero tenemos verdaderamente que estar a la altura. Son momentos que demandan realmente no decaer, sino mantenernos en pie. Vamos a sobreponernos. Es importante eso. ¿Cree usted que Pablo hubiese decaído si no hubiera tenido estos pensamientos, o que, amados hermanos, él no tuviera una convicción profunda en las promesas de Dios? ¿No hubiese tenido una confianza en el Señor? ¿Qué dijo él? Todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo también que el poder de Dios, que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Es dinamita. Esa es la palabra en el griego. El equivalente en el griego. Es poder de Dios. Es dinamita de Dios. Es potencia de Dios. Entonces, hermanos amados, no decaigamos. No permitamos que el problema nos deteriore. Cada día, aún con el problema, mientras Dios lo resuelve, debe de levantarse, prepararse como siempre, ponerse guapo o guapa, porque todo eso influye, fíjese. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Me estoy deteriorando? ¿Esto me está terminando? No. Tiene que levantarse, como dicen los rabinos, levantarse como un león cada mañana. Es duro, amados hermanos. Yo sé que si usted me dijera las cosas son duras, no le está diciendo a alguien que no sepa que las cosas son duras. Cuando decimos, ¿y ahora qué? Hay cosas que nos abruman, problemas que nos llevan a un punto tan difícil. Pero, amados hermanos, vamos a sobreponernos. Aquellos que confíen en el Señor, dice el profeta Isaías, levantarán alas como las águilas. Multiplicará a Dios las fuerzas del que no tiene ninguna. Y ya hemos dicho que para que usted pueda multiplicar, debe tener elementos. Pero confiando en el Señor, sin tener nada, Dios va a multiplicar nuestras fuerzas. Venceremos, porque Él está conmigo, dice una alabanza, ¿verdad? Viviremos porque Él vive. Triunfaremos porque Él resucitó. Porque el postrer enemigo, el último, que parecía que era imposible vencerlo, Él lo venció. Así que, amados, esta noche al venir en oración, comportémonos a la altura de lo que demanda la prueba. Si usted es una mujer, entonces como mujer esté a la altura, una mujer de fe, de poder. Y si es hombre, en el caso de los varones, estemos a la altura con la hombría, como le dijo David a Salomón. Sé fuerte y de buen carácter. Sé fuerte. Sea fuerte. No decaiga. Vamos a ganar. Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Con esta actitud, con esta palabra de confianza en el Señor, vamos a venir en el tiempo de oración. Mi hermano Noel Guevara nos